Chicas, estamos trabajando en taller uno en lo que corresponde a identificación de peligros, y bueno, estos son los contenidos de la unidad y el resultado de aprendizaje. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer la clasificación de los peligros, viene dado también a cómo es los factores o ciertos elementos que uno va a identificar. Ahora, la clasificación de los peligros y estar, por ejemplo, viendo ciertos elementos del GEMA, me va también a ayudar a mí a poder más adelante a reconocer los riesgos. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el riesgo? Porque así voy a estipular las interacciones, uno. Dos, los voy a poder evaluar para definir cuál controlo primero y cuál controlo después. ¿Ya? Y el control, trabajarlo en las características o en el peligro como se está dando, por ejemplo, en esta imagen, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a trabajar esto, ¿ya? O queremos empezar ya a ver la clasificación de los peligros de una forma u otra, lo primero que tenemos que tener nosotros bien, pero bien y bastante claro, es saber qué es lo que estamos haciendo, uno, y segundo, poder ver los pasos, o el paso a paso como uno le dice muchas veces a esto. Entonces, esto es una labor de carguío, ¿ya? Con un cargador frontal, ¿ya? A un camión tolva. ¿Ya? Básicamente, si verificamos el tipo de cargador frontal, esto ya no es como los cargadores que uno conoce, es de mayor tamaño. Básicamente, por la sección articulada que tenemos acá, que permite que esto tenga un movimiento mucho más amplio, ¿ya? Que un cargador frontal común y silvestre. Y lo otro es el tamaño del balde, porque entre mayor tamaño, menos baldes voy a necesitar para poder hacer el carguillo de esta tolva, ¿ya? Así que hago yo, voy a optimizar los tiempos para que esto pueda ir funcionando de manera más fluida, ¿ya? Bueno, cuando estemos trabajando en carrillo de transporte, o más en específico, estamos viendo riesgos mineros, ahí lo que es carrillo de transporte es un tema bien, bien, bien importante en minería. A razón motivo, entre menos dure la labor de carguillo, más camiones voy a poder cargar, más carga voy a poder transportar. Ya es como una máxima a veces que uno puede ver en ese contexto. Entonces, acá vamos a empezar a ver o a trabajar en la primera parte. Y esa sería, ¿cuáles son las componentes del GEMA que nosotros podemos tener en ese trabajo? Esperen ustedes, chiquillas. ¿O cómo se comporta el GEMA en este trabajo? Ya. Vamos a partir por lo más básico. Daniela, No, le iba a decir que en gente estaba el operador de la máquina más el conductor del camión. del camión. Ya. Ah, o sea, vamos a tener un operador del cargador y conductor también. O sea, vamos a tener en ese contexto dos cositas. Javiera, dígame. Igual le quería decir que en equipo está el camión tolda, se llama, ¿no? ¿Sí? Y el cargador frontal. Ahora, hasta este punto, ¿este trabajo tiene alguna diferencia con lo que hemos visto anteriormente? ¿Y cuál creen que podría ser esa diferencia, chiquillos? ¿Javiera? O sea, yo creo que no es tanta la diferencia, pero son más los peligros y los riesgos que pueden ser más críticos. Ya, uno y dos, estamos teniendo un trabajo en simultáneo, en lo cual, en una perspectiva, van a estar interactuando dos equipos, dos maquinarias. ¿Ya? Es muy distinto, por ejemplo, cuando uno pinta una puerta. Cuando uno pinta una puerta, uno está quieto. O sea, está una sola persona en la práctica. Pero acá estamos trabajando con dos equipos de alto tonelaje, ya que en el caso que puede ocurrir un accidente, la consecuencia quizás no va a ser muy, muy liviana. O sea, vamos a tener algo más crítico. Y vamos a tener también mayor cantidad de equipos trabajando, uno de una forma u otra. Entonces, el ambiente, para poder trabajarlo también, ¿de qué vamos a estar? Vamos a estar al aire libre. Aire libre, y vamos a trabajar también en una condición de día. ¿Por qué una condición de día? Porque los riesgos de día y de noche se van a poder percibir, o mejor dicho, los peligros de día y noche van a ser un poco distintos, básicamente por la condición de luz. ¿Ya? Eso también va a generar un tema. Javiera. Profe, otra consulta, ¿es importante cuando uno describe
el concepto gema poner día y noche en ambiente? Sí, sí. Ya. Mira, por un tema bien específico. Lo que pasa es que de noche, la visual como... Mira, a ver, vamos a partir de la siguiente base. La visual nuestra es prácticamente en este sentido, ¿no es cierto? Así y así. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos ver prácticamente de acá muy bien. Uno ve por lo que es como por el rabillo del ojo. Eso es uno. Segundo, hay trabajos en los cuales por la criticidad uno necesita que sí o sí tengamos una visión bastante elevada, bastante buena. ¿Ya? Como por ejemplo, los que son maniobras de izaje. La maniobra de izaje, que es mover carga de un punto a otro, o levantar estructuras, queda estrictamente prohibido realizarla de noche. Y si se realiza de noche, tiene que ser bajo ciertas condiciones, como por ejemplo luz y verificar bien la velocidad de viento, que es un parámetro que uno debe controlar. Ahora, también de día vamos a tener, día y noche también vamos a tener condiciones distintas. De día tenemos calor y de noche tenemos frío. Y el frío tiene también por consiguiente aumento de la velocidad de viento. Por lo tanto, la sensación térmica va a ser más baja, y si la sensación térmica es más baja, voy a también tener menos tiempo de exposición o trabajo al aire libre. Entonces, por eso es que muchas veces día y noche va también a hacer que los riesgos higiénicos también vayan variando. Y si tengo variación de riesgo, voy a tener también variación de medidas de control. Porque no es lo mismo un control que yo tenga para exposición a frío versus exposición a calor. Vamos a tener diferencia. Por eso es importante a Varía, veces ver disculpe, varía el ambiente térmico, ¿no? ambiente térmico y condición de luz. Son los dos principales. Por eso es importante a veces hacer esas consideraciones, ¿ya? Claro, o sea, voy a tener variaciones. Y de hecho, no solamente ambiente térmico, sino que también voy a estar expuesto a la famosa radiación ultravioleta, a los rayos UV. Entonces, por eso es un riesgo que eso está de día, que no está de noche. Por eso es que a la hora a veces de hacer las distintas evaluaciones de riesgo y poder definir medidas de control, es bien importante hacer esta excepción de ver bien si es día o noche. Netamente porque los riesgos se van a movilizar o se van a generar con variaciones en sí. Y el material va a ser básicamente roca, material, etcétera. ¿Ya? Ahora, en primera instancia, nosotros vamos a ver cuáles son los componentes del gema o qué es lo que está participando o cuando se esté interactuando los distintos elementos, van a empezar ya a salir los distintos riesgos que pueden generarse. Eso en la primera instancia. Entonces, defino el gema y en lo segundo, acá vamos a tener una actividad que es de carguillo. ¿Ya? Ahora, la pregunta ya un poco más concreta, ¿cuáles van a ser los pasos para poder realizar la actividad de carguillo? ¿Ya? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque cuando yo veo los pasos, estoy viendo los actos. Ah, entonces voy a estar de una forma u otra viendo el paso a paso, o también voy a estar identificando mis peligros, o los distintos elementos que van a poder empezar a generar riesgos. Y ahí tenemos algo importante, porque estamos partiendo con lo primero, que es lo más sencillo. Ver lo que hago, con qué lo hago, para saber a qué estoy expuesto. ¿Ya? Eso es lo primero que uno va a empezar a darse cuenta de aquello. ¿Por qué es importante eso, Javiera? Porque eso también me va a ayudar a mí. Chiquillos, por favor, denme un segundito.
Chicas, disculpen, ahora sí, que es un tema de trabajo, así que no podía no contestar. Ya. Entonces, chicos, miren, en la práctica ahora tenemos que nosotros ponernos a pensar cuáles van a ser los pasos para poder, ¿cómo se llama?, considerar en la labor de carguío, ¿ya? Y en eso, chicos, quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué pasos se le ocurriría o qué cosas ustedes piensan que sí o sí debiésemos tener nosotros considerados a la hora de, de hacer este trabajo o esta labor? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano, chiquillos? Es que Yo, profe, Javier, ¿qué cree oiga, usted? disculpe, más que una consulta, lo que pasa es que si uno pone, no sé, apagar el equipo, eso se tomaría más como una medida de control que un paso, pues, ¿no? Claro, o esos son en el fondo los elementos para poder, como para que esto esté funcionando, ¿ya? Por eso como que uno tiene que ponerse a pensar cuáles serían como los pasos para, para que nosotros, ¿cómo se llama?, empezáramos a, a hacer esta pega. Y ahí viene como la disyuntiva. O quizás me falta como explicar algo. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? No sé, es que lo que pasa es que se puede tomar por muchos ámbitos, no sé, por un primer paso puede ser que ya tengan los equipos en el lugar o que ya esté lista la tronadura para sacar el material, entonces ¿Ya? hay muchas cosas ahí. Pero, por ejemplo, si es carguío, vamos a tomarlo en la siguiente perspectiva. Si es carguío, solamente nos vamos a preocupar de qué cosa, de tomar el material y cargarlo en la torba. ¿Cachai? Solamente eso entonces. Por lo tanto, ¿cuáles serían como los pasos que pudiésemos tomar en ese contexto, Javiera? Yo pondré el primer paso tener o sea, el camión que el cargador listo, po, o sea, en el lugar, después que el cargador frontal empiece a echar el material al camión, esas cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? O sea, claro, tiene bastante lógica lo que tú me dices entonces. Entonces, pero mira, para poder hacer el carguío, en el fondo, ¿qué es lo primero que tiene que ingresar al área? El camión y el cargador frontal, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya una cosa bien específica. Se Entonces, podría, ¿mm? disculpe, se podría poner camión frontal, o sea, camión frontal, el camión y el cargador frontal que entre a la zona de trabajo o algo así, o que esté en ¿Ya? la zona de trabajo. O sea, primero que todo, el primer paso que diésemos nosotros tener considerado que sería ingreso de, de camión tolva, ¿no es cierto? El Igual, primer paso, ¿ya? igual puede ser que el equipo esté dentro de la zona de trabajo o algo así. Ya, ahí como se llama, es como un poco más distinto eso, porque me explico. Ya, lo que pasa es que cuando uno quiere ¿cómo se llama?, hacer eso, en la práctica no es que el camión llegue y entre el tiro. ¿Ok? Tiene que como haber siempre ciertas condiciones. Entonces, para que el camión puede ingresar al área, ¿qué es lo primero que debiese tener esa área como condición? Que esté cerrada. O sea que en la práctica nosotros tengamos que ver que el área tiene que estar delimitada, ¿no es cierto? Entonces, mira, déjame hacer una cosa acá para, espera un poquito, déjame ver una cosa acá. Espera, que acá no me acuerdo en sí cómo puedo hacer las opciones para... Bueno, mira, hagamos pasos, ¿ya? Y hagamos otra PPT con medidas de control. Ya, yo sé que las medidas de control no tendríamos que verlas ahora, pero para este contexto, Javiera, ¿qué sería bueno tomar en cuenta? Es el tema de que acá sí o sí tenemos que tener ciertas condiciones de seguridad. Javiera,
Que yo igual iba a hacer esa consulta porque se supone de que el área delimitada se tomaría como una medida de control, ¿po no? Sí, No es una como un medida de, pase. no, es una medida de control. Sí o sí va a ser medida de control. En el fondo, el paso va a ser la acción que tú ejecutas, pero el control va a ser que alguna norma o algún elemento que va a darte herramientas para que cuando tú estés ejecutando algo, el riesgo no te haga un daño. Me explico. Si yo, por ejemplo, acá no tuviera el área segregada o delimitada, las personas pudiesen ingresar, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Y ahí yo tengo un riesgo de atropello. ¿Ya? Por eso que nosotros en ese aspecto somos bien fanáticos, o yo soy fanático de cuando se hacen estas labores o estas cosas, partir con reglas básicas. Y la primera es que el área esté segregada. Ahora, para que el camión ingrese, la primera pregunta es, ¿quién es el dueño de área acá? El operador El del operador. cargador frontal. Y él tiene que avisarle, ¿cierto? Cuando esté, para cuando pase, tenga que pasar el camión. Cuando tenga que ingresar y salir el camión. Claro, ¿Ya? ya. Él es el que avisa por radio, ¿cierto? La avisa por radio, mira, puede Ujú. ser, mira, hay varias formas de hacer eso. Una es que sea, por ejemplo, por radio. Otra es que, por ejemplo, tengan un código de bocinas, Ah, sí, sí. Yo he escuchado igual ¿ya? de eso. Que tengan un código de bocina, ¿cachai? Y como teniendo eso, em, ahí recién se puede hacer como el ingreso al área. Javiera, Profe, otra consulta. ¿Mm? ¿El cargador frontal era el que cierra el área o no? No, lo que pasa es que en este aspecto, cuando uno habla de área confinada, uno por lo menos coloca cono, coloca ciertas barreras, ¿ya? Y cuando el cargador va a ingresar y ya está, el cargador se está moviendo, ya se parte por la base de qué cosa, de que ya no puede haber ingreso de personas al área en sí, ¿ya? Es ¿Y como quién delimita el área? Perdón. el área la hace básicamente el operador del cargador, ¿ya? Y mira, dependiendo del tamaño y lo demás, se considera, por ejemplo, los loros vivos o más personas para que puedan en el fondo ayudar en el área. Porque muchas veces Mira, veámoslo así. Si esta persona estuviese con la cabina al lado contrario de donde está el vehículo entrando, o está, por ejemplo, sacando material de un lado para ir para allá, esa persona va a tener visual de lo que está pasando, sucediendo acá. No. No. Por ese motivo siempre uno trabaja con una persona que esté en el fondo con comunicación radial apoyando esto, o uno coloca un cartel que diga, cualquier persona que quiera ingresar al área, sí o sí debe qué cosa hacer, dar aviso radial para hacer ingreso al área. ¿Ya? Es que esas son como las normas básicas que uno a veces coloca, ¿ya? Pero netamente como para poder dar condiciones. Ahora, siempre el tener segregado el área, ¿para qué? Para evitar una condición, o un acto, mejor dicho, que se genere la famosa interacción hombre-máquina. Recuerda que la interacción hombre-máquina se puede dar, sí, siempre y cuando esta sea cuando los equipos estén detenidos. O sea, equipo detenido, recién puede haber interacción hombre-máquina, ¿ya? Pero por lo tanto, el segregar el área, segregarla, o en este caso también podemos colocarlo como delimitar, es como una de las primeras medidas de control que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, eso cuando uno lo empieza como a vislumbrar bien, cuando uno empieza a reconocer los riesgos, ¿ya? Ah, yo reconozco los riesgos y ahí como recién vamos a empezar a, a generar varias estructuras, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, el ingreso de camión tolva, esto está siempre o va a estar supeditado a qué cosa, a una autorización. ¿Ya? Y eso puede ser, por ejemplo, vía radial, ¿ya? O también puede ser que el mismo cargador frontal le haga un cambio de luces o toque bocina para que pueda hacer ingreso al área, ¿ya? Entonces, el camión ya va a ingresar a este lugar para que pueda ser cargado.
Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, lo otro que nosotros podíamos considerar, chiquillos, como paso? Disculpe, ¿cuál fue el primer paso que se colocó? Ingresar el camión al área, que este camión ingrese. ¿Detener el vehículo se tomaría como una medida de control? No, porque eso tendría que ser un paso. Un paso el ingreso y el otro sería, en este caso, detención de camión. ¿Ya? ¿Y por qué el camión tiene que estar detenido? ¿Por qué se le ocurre eso? Porque se puede enganchar o dejarlo enganchado por lo menos. ¿Ya? O quizá el O camión sea, puede... en la hora de que se cargue el camión se puede mover y puede causar un accidente. ¿Ya? O sea, si por ejemplo, muchas veces el balde a veces cae un poco más bajo, ¿ya? Las primeras paladas, por lo general, el balde siempre va a estar un poquito dentro de la tolva. Por lo tanto, si el camión se desengancha, va a pasar a llevar tolva y todo. O sea, balde y cargador completo. Por ese motivo, el tema de enganchar tiene que ser como bien concreto, ¿ya? Entonces detengo detención de camión, detención y frenado de camión. Profe, una consulta, poner esas como topes, acuñas parece que se llaman, ¿se Y tomaría una medida de control? se tomaría una medida de control, pero sin embargo también se va a tomar como un paso para en el fondo, es que lo que pasa es que una medida de control en sí, y tú cuando detienes el camión, automáticamente detienes y frenas, tienes que dejar el camión completamente detenido. Y en ese contexto se hace el tema de eso de colocar la cuña, por ejemplo. ¿Ya? En la práctica se puede tomar como un paso, sí, pero es también una medida de control, ¿ya? Pero en este contexto hay que hacerlo sí o sí. Ahora, ingreso al camión, lo detengo y lo freno. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Ustedes esto considerarían? Que el cargador empieza a echar el material. ¿Ya? O sea, tenemos que ahí recién empezar a hacer, ¿cómo se llama? El tema del carguío. Ahora, el carguío, acá siempre viene como una pregunta. ¿Es una sola palada o van a ser más paladas? Yo creo que varias, pues, se supone que llenan el camión. Sí, po. Y esa en el fondo, ya mira, a ver, primero para que este cargador, perdón, cargue la tolva, no es que tenga la tolva, o sea, perdón, el balde cargado de manera infinita, sino que tiene material adentro. Pero para hacer esto tiene que en el fondo ir a un lugar, sacar material, devolverse al camión y llenarlo. ¿Ya? O sea, tiene que empezar a hacer esa actividad las veces necesarias para que pueda hacer el cargo del camión. Ahora, por el tamaño del balde, puede ser con unas 4 o 5 paladas. Por lo tanto, ¿cómo yo dejaría em, em, cómo yo podría colocar esos pasos, chiquillos? Por mi parte, yo pondría cargar material y descargar material. Bueno, pues sonaría muy feo. No sonaría feo porque la descarga del material lo hace la tolva, lo hace el camión tolva. ¿Cachai? Ellos hacen sí o sí la carga. Mira, para hacerlo más sencillo, un paso sí o sí debe ser carguío de tolva. Pero el carguío de tolva tiene que haber a lo menos dos pasos previos antes, ¿no es cierto? Que, ¿cómo se llama? Que hay el cargador saque el material ¿Ya? O sea, en y este lo ponga aspecto en la sería, tolva. claro, en este aspecto entonces sería retiro de material de zona específica o de una zona de una zona o de la zona en específico. Lo que pasa es que por lo general, mire, imagínense esto. Imagínense, por ejemplo, déjame ver si me sale algo así con esto de acá. Vamos a insertar formas. Ya, imaginémonos que esto sería como el lugar donde tenemos que hacer el trabajo en sí.
Ya, vamos a colocar, bueno, yo no soy muy bueno para el dibujo, por eso me compré figuritas, netamente por eso. Ya, este sería el camión que tenemos nosotros que tomar, que empezar a considerar. Y si, por ejemplo, coloco algo así, y si acá, por ejemplo, estuviese el material, bueno, vamos a hacerlo así mejor, ya, y vamos a insertar otra cosa. Chicos, para la próxima semana les traigo le hago esta misma dinámica con los equipos escala, ¿ya? O por lo menos fotos con eso para que ustedes lo tengan bien claro. Entonces, miren, imagínense que este es el camión tolva, y acá está la zona con el material para poder cargar. Si se dan cuenta, esto debe moverse de este punto y luego devolverse a este punto. 2, 3, 4, 5 veces, que sea como la cantidad para qué, para poder en el fondo cargar la tolva. ¿Ya? Entonces, Javiera, bajo ese punto de vista, el carrillo de la tolva sería, primero, retiro el material de la zona, luego se dirige o dirigirse a camión tolva, luego sería el carrillo de la tolva. ¿Ya? Ahora, Javiera, ¿qué otro paso más nosotros pudiésemos tomar acá en cuenta? Es que se supone que se debe volver varias veces, no sé cómo se podría definir esos pasos. O sea, por ejemplo, lo que es el carguío y lo de acá, se podría definir como las veces que sea necesario. Muchas veces ustedes van a encontrar quizá en algún lugar o cuando uno esté trabajando que lo hacen así. Asumiendo que con cuatro paladas, ¿cómo se llama? Esto se puede, por ejemplo, llenar completo, la tolva. En el fondo, tú decir por 2 o por 3 es que tú vas a realizar esa tarea 2, 3 o las veces que sea necesaria. ¿Ya? Ahora, Javiera, a nosotros nos Profe, faltaría algo. ¿Sí? disculpe, otra consulta. Ya, se supone que el cargador frontal carga el material, o sea, lo saca, pero al ¿Sí? echarlo en el camión, ¿cómo se podría decir esa palabra? Porque yo puse descargar y no, pues se supone que usted me dijo que el camión es el que descarga después el material. Claro. Lo que pasa es que tú estás cargando la tolva con el cargador. Ese es el ejercicio que tú estás haciendo. Lo que pasa es que, Javiera, no me preguntes por qué motivo, pero ese ejercicio, este en sí, de que el balde del cargador cargue la tolva, esto en sí se considera el famoso carguío. Esto, en sí. Ahora, lo que tú me dices tiene lógica, porque tú dices, pero esto es carguío, pero yo veo que el balde está descargando el material. Sí, pues esa era la duda que yo tenía. ¿Ya? Pero puedes tomarlo de esa perspectiva, ya para que no te compliques tanto con eso. Sí, mira, esto es una forma de poder visualizar esto, ¿ya? De hecho, esto se puede hacer de varias maneras y bien, em, ¿cómo se llama? Para poder también tomarlo bien en cuenta. ¿Ya? Para que puedan tomarlo en cuenta. Ahora, ya, imaginemos que ya la tolva está completamente cargada. ¿Qué pasaría ahora? Que el camión se dirigiera a la zona de descargue o algo así. ¿Ya? En ese aspecto, entonces, ¿qué debiese pasar primero que todo con el cargador frontal? Este se va Alejar del camión o ¿ya? En ese caso, carguillo del camión, carguillo de la tolva, retiro del cargador frontal, y luego, una vez que el cargador frontal se retira, o sea que ya el cargador no está cerca de la tolva ni cerca del camión para hacer el carguillo, ¿qué hace el cargador frontal? Le da el aviso y hace salida o sale del camión. ¿Ya? O sea, eso es lo que más o menos uno pudiese como empezar a considerar, a tomar como en perspectiva de que sería como una de las primeras cosas que uno hace. Entonces, ¿qué hago yo en este contexto? Primero que todo, veo lo que estoy haciendo, veo cómo se hace,
veo cuáles son los componentes del gema, pero también empiezo a ver cuáles son los pasos, porque de una forma u otra acá vamos a tener actividades, ¿ya? Y que sumado a las condiciones definidas por el gema, me van a dar ¿qué cosa, mis chiquillos? Los famosos. Peligros y riesgos, saber Exacto. identificarlo y evaluarlo. O sea, vamos a reconocer los riesgos y de ahí, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a darles valores a los riesgos, ¿ya? Pero eso, darle valor a los riesgos, eso vamos a empezar a trabajar los chiquillos ya a partir del próximo semestre, ¿ya? Porque ahí sí o sí tenemos que tomar como varias consideraciones. O sea, por ejemplo, ¿cómo evalúo ruido? ¿Cómo evalúo sílice, por ejemplo, polvo? ¿Cómo evalúo riesgo de incendio? Cosas así. Entonces, bajo esos puntos de vista, la evaluación de riesgo vamos a tener que trabajarlo en varias unidades. O sea, vamos a trabajar una unidad en específico que va a ser solamente los riesgos de seguridad. Solamente eso. Después vamos a tener que ver la evaluación solamente de los riesgos de higiene industrial. ¿Ya? Y eso en sí, miren, no es difícil, es bien sencillo. Lo que sí ustedes tienen que tener dos cosas bien claras. Uno, que son evaluaciones distintas y segundo, que no hay que mecanizarse. ¿Ya? No hay que hacer, no hay que cometer ese error de mecanizarnos y decir que esto es así, esto es así, esto es así. ¿Ya? Para poder darlo de una forma u otra, porque uno acá se va a empezar a plantear ciertos escenarios. Porque, por ejemplo, Javiera, imaginémonos que esto de acá, los pasos van a ser los mismos, pero ¿cómo se van a comportar los riesgos en la noche? Iguales que el día, ¿o no? No pueden ser distintos los riesgos. Puede que el trabajador no vea bien dónde está cargando o algo así. ¿Ya? Entonces puede pasar que es más probable que ocurra un accidente. Sí, Por lo tanto, yo podría considerar que para estos trabajos nocturnos debo aplicar una medida de control como por ejemplo aumentar la luz o mejorar la luminosidad, sí. ¿no es cierto? Y en ese aspecto, el colocar luz va a ser una medida de control, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, mire, Profe, ¿sí? pero igual se debe fijar dónde poner la luz porque no vaya a entorpecer el trabajo que estarán haciendo. Sí, po. Sí, po. O sea, mira, lo primero que se hace siempre es colocar el tema de las tachas reflectantes. Primero, en todo equipo, netamente para poder favorecer lo que es la visión en trabajo nocturno. Dos, colocarlas en puntos tales de que no vaya a molestar a las personas, porque si yo estoy de noche y coloco una luz, puedo encandilar a la persona. Y recuerda que cuando uno tiene un encandilamiento, la visión se pierde o se malogra mucho por un periodo de tiempo. Y eso puede ocurrir perfectamente un accidente. ¿Ya? Entonces eso también como para poder considerarlo. O sea, eh, diste un punto. Una cosa, Javiera, es definir las medidas de control y otra cosa distinta es el que las estemos aplicando en terreno. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno muchas veces empieza como a ver cuáles son las medidas más adecuadas en primera instancia, pero en segunda instancia uno empieza a decir, oye, y estas medidas están funcionando bien, están funcionando, no están funcionando. Entonces viene como la duda en que uno puede tener. Entonces, tenemos la actividad, ya definimos el gema y empezamos a ver los pasos para que puedan tomarlo en consideración. Ahora, ya tenemos en primera instancia, con esto y con esto, definido mis famosos peligros. Yo cuando empiezo a trabajar esto con el gema, también empiezo a ver cuáles son las cualidades y características del trabajo. Porque en el fondo voy a tener maquinaria pesada, voy a tener condición de día, condición de material, etcétera, que me da de una forma u otra a obligar a ver bien las posibles medidas de control que yo voy a tener que implementar a futuro. Ahora, yo acá tengo ya definido mis peligros. Por lógica, podríamos empezar a trabajar, por ejemplo, chiquillos, los riesgos. Sí, sí se puede. ¿Se puede? Ya. Entonces,
Ya tengo mis pasos y vamos a tener que empezar de una forma a trabajar con los famosos riesgos. Ya, ahora, esto lo vamos a cambiar mejor de visión. Esto lo vamos a dejar acá. Profe, en la consulta se empiezan a tirar a conocer los riesgos, primero se identifican los peligros. Pregunta, ya empezamos a identificar los peligros, ¿no es cierto? Porque estos son los actos y condiciones. ¿O no, ¿Sí? Javiera? Ya. Tenemos esa opción, ¿ya? Y la segunda opción que también tenemos es considerar las categorías de peligro y preguntarnos, oye, en este trabajo tenemos estas categorías de peligro que se puedan dar. Y una pregunta bien válida, ¿ya? ¿Podemos hacerlo así? Sí, pero para hacer eso, mejor déjenme ubicar un archivo en específico. Esto está acá, esto está acá, esto... Ya. Ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo en este punto de acá. ¿Ya? Ya. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, para este trabajo, déjenme hacer este ejercicio así mejor y déjenme, ya, acá tengo perfecto, tengo esto, ¿ya? Ya tengo separado en dos partes la pantalla. Acá tenemos un camino. El primer camino es colocar todos los peligros, ¿ya? Y después decir, para cada una de estas cosas, para cada uno de estos pasos, preguntarnos cuál es el peligro, el que tiene eso, ¿ya? Y eso, Javiera, se puede hacer, Sí, profe. ¿sí? O también podemos hacer el siguiente ejercicio. Colocar los riesgos acá a los lados y empezar también a ver cuáles son los riesgos que me aplican a mí en cada uno de estos. Podemos tener los dos casos, Javiera. Y te hago a ti la pregunta, ¿con cuál quieres que partamos? ¿Viendo los peligros o trabajamos los riesgos de inmediato? Los peligros yo encuentro que pueden ir primero. Ya, entonces vamos a cambiar esto de acá y vamos a colocar los peligros. Esto lo vamos a dejar ordenadito acá para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué peligros tenemos? Esto lo vamos a ir copiando. ¿Para qué? Para que mejor lo tengamos más sencillo. El tiempo es lo que menos tenemos. Ojo, Javiera, vamos a identificar los peligros, vamos a reconocer los riesgos, pero todavía no le vamos a meter mano con los números, no le vamos a colocar valores, ¿ya? Porque no quiero que se me compliquen ahora, porque eso es algo que tenemos que ver por lo menos una buena cantidad de meses, ¿ya? Para que no tengamos bien claro aquello. Ahora, vamos a volver con esto. Ahora, ¿por qué es importante de una forma u otra empezar a trabajar así? Porque nos va a empezar a ayudar a que nosotros podamos identificar después más o reconocer más fácil después los riesgos. O sea, primero identifico los peligros y después, ¿qué hago yo? Voy trabajando esta lista. Ojo, este es un formato tipo. Lo más probable es que trabajemos después con otro formato o este con un formato modificado. ¿Pero para qué? Para que yo después pueda reconocer los riesgos más fácil. O sea, por ejemplo, veamos si en este contexto de acá, si no tengo, por ejemplo, un riesgo, un peligro de tipo eléctrico, no voy a reconocer su riesgo porque ese peligro no está dentro de la actividad. Ah, entonces voy a facilitarme de una forma u otra el poder trabajar esto más sencillo, más rápido, como ustedes quieran también tomarlo en cuenta. Ya. Entonces tratemos de dejar esto en un formato bien monono.
Ahora, ustedes están claros que los peligros eléctricos vienen asociados a lo que es electricidad, acá tenemos lo que es incendios, acá lo que es, por ejemplo, algo de posturas de trabajo, ¿ya? Acá tenemos lo que corresponde a ruido, vibraciones, temperaturas, eh, también, por ejemplo, a las radiaciones. Los mecánicos hacen referencia, por ejemplo, a los golpes, a golpeado por, contacto con algunos elementos, cortante punzante, sustancias químicas y algo relacionado con lo que es superficie de trabajo. O sea, por ejemplo, si el piso es parejo, disparejo, tú te puedes caer, etc. Entonces, lo que Profe, nosotros... Sí, disculpe, otra consulta. pregúntalo. No o sea, ¿entra ambiente térmico? ¿La calor, el frío, eso? Eso está en los riesgos físicos. Ya. ¿Ya? Mira, acá nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser reconocer. Vamos a reconocer los peligros, o sea, identificar los peligros, ¿ya? Y después vamos reconociendo los riesgos. Después nos preocupamos de ver si es físico, o sea, ambiente térmico, por frío, por calor, etcétera. Y después nos preocupamos los valores. Lo que yo quiero que ustedes en primera instancia empiecen como a darse cuenta de que, esto es lo que tengo y esto es lo que tengo que empezar a verificar y empezar a ver. Netamente eso, como para empezar a soltar la mano, ¿ya? Ahora, miren, vamos a hacer como, por ejemplo, bien concreto. Ya, cuando ya exista, por ejemplo, la opción de hacer talleres o algo presencial, bueno, con todas las medidas de seguridad en todo caso, o sea, yo no voy a transar con eso. Créanme que no voy a transar con eso. O sea, la seguridad ante todo. Y eso implica también que, por ejemplo, hagamos grupo de trabajo y vamos a ver bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer dinámicas como esta. Ya vamos a ver casos específicos y con pizarra y con plumón vamos a empezar a hacer trabajo así. ¿Ya? ¿Por qué me interesa? Para que empecemos a trabajar algo distinto. ¿Ya? Se les coordinará, se les avisará eso, ya no se preocupen, o sea, no es que diga partimos el lunes, no, todo tiene que tener una planificación previa, ya, por si acaso, para que no se me ponga nervioso y no va a ser ahora, va a ser un poco más adelante, y tranquilidad con eso. Ahora, pregunta, la parte eléctrica va a ser contacto con energía eléctrica, y en alguno de estos pasos, ¿voy a tener yo contacto con energía eléctrica en sí? Por mi parte encuentro que no. Que no, ¿cierto? Mm. No hay mucha lógica con eso. Ahora, fuego y explosiones, tenemos por ejemplo un incendio. No se le escuchó que como que se le cortó así. Mira, por ejemplo acá, ¿existe algún peligro en esto que me pueda originar un riesgo de incendio? Yo encuentro que no. A lo más es que se pueden chocar los equipos entre sí, pero a más escala encuentro que no. ¿Y una falla mecánica, por ejemplo, Javiera? ¿O algún problema en el sistema de frenado? ¿O Ahí sobrecalentamiento se, del equipo? si es que se echa a perder algún equipo o tiene algún Ya. problema, se puede ocasionar eso. ¿Y eso es probable que pueda pasar? ¿Sí? Sí. Entonces, de una forma u otra, sí vamos a tener este peligro identificado. ¿Ya? Podemos tomarlo así, de esa perspectiva. Ahora, mire, yo sé que no es ámbito todavía del curso, pero otra medida de control que nosotros también debemos considerar para todo esto son qué cosa, las mantenciones, los equipos. Y esto siempre va a estar en un plan de mantenimiento. ¿Ya? Eso, chiquillos, sí o sí va a pasar a ser una medida de control que ustedes tienen que verificar que se está haciendo. ¿Ya? Razón motivo, ¿qué me dice el artículo 22 del 40? Que obligación del empleador mantener los dispositivos para que los riesgos sean como lo más bajo posible. ¿Ya? Y si yo tengo un equipo con sus mantenciones al día, voy a estar trabajando también en esa perspectiva, dándole como esa orientación a cumplir el artículo 22. ¿Ya? Para que también lo tomemos en cuenta que las mantenciones, mira, ¿por qué las mantenciones es importante? Porque quizás es algo que tú no vas a ver en el trabajo en sí. Pero, sin embargo, tú, por ejemplo, al conductor y al operador les puedes solicitar, por ejemplo, la bitácora del equipo.
y los checklists del equipo. Y ahí sí o sí te va a aparecer cuándo fue las últimas mantenciones que tuvo el equipo. ¿Ya? Por lo tanto, el equipo al tener las mantenciones respectivas, tú te estés garantizando de que el equipo está en un estado de funcionamiento adecuado. Pero es que igual en la medida de control también se puede tomar que se revise antes de hacer el trabajo. Sí, po. En este caso sería también la famosa inspección de preuso. El preuso o inspección de preuso es revisar el equipo antes de utilizarlo. ¿Ya? Que eso es una medida de control también que uno por lo general trabaja esto bastante. ¿Ya? O sea, todo equipo que tú trabajes lo vas utilizando. Ahora volvamos a lo que estamos recién, Javiera, para poder empezar a trabajar bien esto. Ahora, parte ergonómica o en el fondo el tener que estar sentado, cosas así. ¿Ese peligro se puede identificar acá? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Porque es lo mismo estar sentado 15 minutos o estar sentado 2 horas, 50 minutos, 1 hora y media. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sí o sí va a estar en todo esto, de una forma u otra. Aparte, aparte cuando se empiezan a cansar ya el cuerpo se ponen más, o sea, se tratan de acomodar y se ponen en una posición cómoda para ellos, pero no es lo correcto. Mira, tú ves, por ejemplo, acá a Rigoberto. Rigoberto es mi ayudante, ¿ya? Cuando tú estás sentado, en la práctica, esto es lo que se forma, ¿no es cierto? Algo así, como ángulos de 90 grados y la espalda recta. Cuando tú estás mucho rato sentado y te empiezas a incomodar o moverte o cambiar de posición, eso te muestra que tú estás ya empezando algo que es fatiga y somnolencia. Cuando pasa eso, ¿qué va a hacer el conductor? No se va a sentar. Cuando tú estás recto, tu espalda está en esta posición. Cuando el conductor empieza como a ponerse incómodo, empieza a hacer esto. Entonces la espalda baja no va a estar recta, va a estar acá y acá va a quedar una especie como de hueco. Por lo tanto, todas las fuerzas que se producen, el movimiento del camino y todo eso, va a empezar a afectarse acá. La espalda recta que hace que las energías y las fuerzas se disipen, se muevan. ¿Ya? Por eso el tema del factor ergonómico, no solamente la postura de trabajo, sino de cómo está diseñado el habitáculo con los distintos elementos, es una medida de control sí o sí para poder trabajar este riesgo o los distintos riesgos ergonómicos que podemos tener presentes. No sé, Javier, si eso se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Por eso es que muchas veces cuando ustedes conversan con un conductor y dicen, oh, está pesado el viaje. Y cuando se paran, se colocan las manos en la cintura. Ya es netamente eso, porque la espalda no estuvo en contacto completa con el respaldar del asiento, se generó ese como vacío o ese huequito en la espalda baja y después todo el golpeteo queda ahí directamente. Ahora, físicos, vamos a tener qué cosa? Frío, calor, ruido, vibraciones. ¿Y eso va a estar presente en todos los pasos? Sí, profe, porque en todo caso vaya a estar siempre expuesto a ruido, a vibración y a temperatura. Sí, eso sí o sí. Ahora, norma básica de seguridad también es que en el habitáculo o dentro de la cabina del conductor, ¿ya? La temperatura no sobrepase los 23, 24 grados Celsius. Ya, eso es como bien importante. Y lo otro, que si nosotros estamos trabajando en un lugar donde hay alta presencia de polvo en el ambiente, las cabinas tienen que hacerse una prueba de hermeticidad. En español se hace un test específico para ver bien si entra o sale algo de la cabina. Ya, y en ese aspecto se prenden como unas pequeñas bombas de humo dentro de la cabina y se ve si sale alguna fuga de humo por la cabina. Ya, es como un protocolo se trabaja a veces un poco más concreto. Ahora mire, vamos a ver los tipos, los peligros mecánicos, a qué se refiere en sí, ¿ya? Porque a veces eso genera un poco de duda. Mire, tengo los peligros mecánicos y estos van a ser muchas veces los riesgos asociados a esto. Choque contra elemento móvil, atrapamiento por objetos fijos en movimiento, proyección de partículas, atrapamiento entre objetos, contacto con objetos cortantes, golpeado y contacto con objetos punzantes. Por lo tanto,
si yo empiezo a ver esto, ¿voy a tener peligros de tipo mecánico en mi trabajo, Javiera? Sí, profe, también, ¿Sí? porque se puede pasar cualquier cosa. O sea, podemos tener también choque colisión, que es un riesgo típico de la conducción, uno, y dos, de la operación de equipo mecánico, ¿ya? Por si acaso, también para poder también tomarlo en consideración. Ah, entonces eso también va a estar en... Un poco chillo, que acá esto me está... En que esta cuestión de que se me actualizó el sistema operativo me dejó el escándalo. Perdón, chiquillo, ahora sí. Ahora, acá que también hay que ser bien concreto. Si yo tengo, por ejemplo, a una persona dentro de la cabina, yo también tengo que hacerle las mediciones de ruido para ver si el trabajador efectivamente está expuesto a ruido. ¿Ya? Ahora, como es una gente que va a estar en el ambiente de trabajo, lo más lógico es decir si está expuesto a ruido. Sin embargo, después hay que ratificar y ver bien si esa situación realmente se da como uno piensa. ¿Ya? Pero hasta que la evaluación de riesgo no me diga lo contrario, yo voy a decir y presumir que está expuesto a ruido, ¿ya? Para poder también considerarlo bajo esa perspectiva. Ahora, lo que es la parte química, de una forma u otra, va a ser como se llama. Me he olvidado los biológicos. Porque que me he olvidado de estos peligros, los peligros biológicos. Me he olvidado completamente de eso. Ya. Ahora, la parte química, por ejemplo, puede ser exposición a polvos. Por lógica, yo voy a tener una exposición a polvo cuando está haciendo un trabajo como esto. Sí, porque al levantar tierra empieza a salir obviamente el polvo. Y después hay que hacer la clasificación de qué tipo de polvo es, etcétera. ¿Ya? Pero es un tema que se ve durante el trabajo en sí, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Entonces, vamos a tener eso. Bueno, como estamos con temas de COVID, sí o sí, vamos a tener un riesgo biológico el 100% del trabajo. Netamente eso. Y la medida de control para eso es trabajar aislado, ¿ya? O con los respectivos elementos de protección personal que se requieran. Ahora, vamos a ver bien qué significa superficie de trabajo, para que también nosotros podamos entender si tenemos o no ese peligro en nuestro trabajo. Por ejemplo, caída de personas al mismo nivel, distinto nivel o caída de altura. Ahora pregunta, para que una persona eh, se caiga al mismo distinto nivel durante la ejecución de este trabajo, ¿qué debiese pasar? ¿Podría estar abierta esa puerta que cuando ellos entran deben cerrarla? ¿O que ¿Ya? haya un movimiento muy fuerte y se caiga, yo creo? Pero la pregunta mía es si yo sé de antemano que no debe haber personas acá para evitar interacción hombre-máquina. eh, lo ideal es que no se bajen las personas del equipo cuando estén en movimiento. ¿Ya? Por lógica, yo pudiese decir que sí vamos a tener un riesgo, por ejemplo, de caída, porque lo más probable es que una persona pueda circular o bajarse del equipo. Si en el fondo está viendo que algo pasa o algo puede estar incorrecto. Entonces vamos a ver qué superficie de trabajo puede que esté. Ahora hay que ver bien si realmente aplica eso. Aunque superficie de trabajo, si yo veo esto, en este punto, por ejemplo, no debiese estar, y en este punto tampoco debiese estar. Ya. Ahora, esto es lo primero que uno empieza como a hacer, que es como el primer trabajo o la primera pega. O sea, lo primero que nosotros ya hicimos fue lo siguiente, es ver bien la actividad que estamos haciendo, ¿ya? Ver de una forma u otra cuáles son los componentes del GEMA y también empezar a ver cuáles son los pasos que nosotros tenemos que empezar a hacer para poder realizar en el fondo la labor de carguío, que parte desde el ingreso, el carguío y retiro del camión, ¿ya? Y también entendiendo ciertas estructuras o ciertas medidas de control, que en el fondo el que da los pases de ingreso y salida pasa a ser el conductor, el operador del cargador frontal, para poder también tomarlo en consideración. O sea,
no sé si ustedes se percataron de que empezar a trabajar las medidas de control y los riesgos no es algo tan a la ligera, ¿o no, Javiera? Sí, igual es difícil porque si se te pasa algún peligro, vaya a tener un accidente porque no implementaste la medida de control. Ahora, Javiera, para su suerte, las primeras veces que uno hace esto es difícil, pero ya después uno se empieza a acostumbrar y lo empieza ya como a hacer más sencillo, ¿ya? Para que no nos preocupemos tanto de eso. O sea, hay que hacerlo sí, pero la práctica es lo que te empieza a dar más nociones. Javiera, Igual le tenía la consulta, ya que pensemos, se pueden hacer eso, no sé, por cardio en la mañana y en la noche. Ya pensemos que si son dos actividades, se tendría que tomar dos gemas distintas, ¿o no? exactamente, exactamente. ¿Por qué dos gemas distintos? Porque vamos a tener nosotros un cambio en el ambiente de trabajo. Si tú me preguntas, vamos a tener un gema para lo que es día y luego otro distinto para lo que es noche. Vamos a tener esa variación, ¿ya? Porque igual al tiro varios días y, ¿cómo se llama? Si fuera en la mañana y en la noche, porque son distintos peligros y riesgos y obvio que se toman medidas de control distintas. Sí. Mira, vamos a tener peligros en común, riesgos en común. Sin embargo, vamos a tener también riesgos distintos y si tenemos riesgos distintos, tenemos medidas de control diferentes. Eso es lo importante tomar en cuenta. Ya, o sea, muchas veces uno a veces como experto en prevención, y yo siempre he sido fanático de eso, las actividades que se pueden hacer de día, hagámoslas de día. Y las actividades que lamentablemente no nos da el ancho para hacer de día, hay que hacerlas de noche, se van a tener que hacer de noche. Pero a mí no me gusta mucho el trabajo nocturno, netamente porque hay ciertas condiciones que no se pueden como controlar más sencillo. Y ahí en ese aspecto vamos a tener una situación. Profe, una consulta, Dígame, ¿los Javier. riesgos aumentan más de noche o es lo mismo? Mira, a ver, vamos a empezar a ver de una perspectiva. Primero, tenemos un factor visión. La visión de las personas no es toda igual para todos, ¿ya? Y también hay que también ponerse a pensar de que es normal que las personas trabajen de noche, No. ¿no es cierto? Porque la noche uno duerme y la función del sueño tiene varias funciones desde el punto de vista psicológico y el punto de vista fisiológico. Recuerden que el sueño ayuda a que las células se puedan recuperar y también una de las funciones del sueño es poder trabajar o hacer funciones psicológicas, como un psicólogo, que uno tiene de manera gratuita en la noche. Por lo tanto, si yo realizo trabajos nocturnos, de una forma u otra voy a estar alterando mis ritmos y patrones del sueño. Y por lógica vamos a tener situaciones y condiciones distintas. Y eso también afecta un poco. Ahora, eso se puede también categorizar como un concepto que se trabaja mucho en la empresa, que es fatiga y somnolencia. Y eso también va a tener ciertas medidas de control a aplicarse, ¿ya? Ahora, el riesgo también hay que entenderlo como que va a ser o va a depender también de la percepción del trabajador. O sea, no es lo mismo que tú estés trabajando de día que de noche, porque tu percepción de las cosas va a ser distinta, va a ser variante. Va a variar mucho, porque, insisto, uno de noche está acostumbrado a dormir, no está acostumbrado a trabajar. Por lógica, tipo 3 4 de la mañana, va a empezar a dar sueño, y más que entre el rango de las 3 y media, 5 de la mañana, siempre es como el punto donde hace más frío. También cambian las condiciones ambientales, tú vas a buscar más calor, vas a buscar abrigarte, y el abrigo y el calor da sueño. Entonces, vamos a tener percepciones distintas, vamos a tener también como tu trabajador percibe los riesgos de manera diferente. Por lógica, quizás puede ser un riesgo, pero que se va a percibir y se va a trabajar de manera distinta, de manera diferente. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva, Javier, que en el fondo es como lo más lógico, ¿ya? Ahora, lamentablemente también puede pasar el escenario de que sí o sí hay trabajo que hay que hacerlo de noche.
O por ejemplo, de noche se hace todo lo que es el carguillo y tronadura, o sea, todo lo que es tronadura de explosivos, para la mañana a primera hora empezar a hacer el carguillo de los camiones, con todo el material retirado, con material tronado. Entonces tenemos todas esas como variantes, ¿ya? Ahora, ¿estas variantes las vamos a ir trabajando? Sí, las vamos a ir trabajando. Y ahí eso, en ese aspecto no pierdan cuidado. Ahora, cuando estemos trabajando en la asignatura de transporte y carguío, vamos a estar trabajando los riesgos asociados al conductor. Y ahí tenemos que también trabajarlos desde varias perspectivas, desde lo que es día y noche y condiciones climáticas. Porque eso también afecta a la conducción en sí para poder trabajarlo. Entonces, chiquillos, la próxima semana, ¿les parece que continuemos trabajando este mismo caso, pero empezamos a trabajar los riesgos y empezamos ya a vislumbrar las medidas de control para empezar como a trabajar ese concepto bien? Por mi parte estaría bien. ¿Sí? Ya. El próximo segmento, chiquillos, quiero que cuando empecemos a ver también lo que es la evaluación de riesgo, vamos a empezar en taller 2 a revisar varios elementos de lo que es legislación. Entonces, no es que vamos a hacer un repaso. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a tomar los elementos básicos de legislación, como el contrato de trabajo, y ciertos elementos que tienen que estar como estructuras fijas. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos ciertas medidas de control o podamos definir a partir de ello las medidas de control. Y ahí eso vamos a trabajarlo bien, porque eso vamos a empezar, de hecho, ya como a estructurar y ordenar carpetas documentales, carpetas de trabajadores, entre otras cosas, para que podamos tener varias herramientas para poder trabajar. Entonces, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda, consulta, queja, reclamo, dolencia? ¿Algo que no se Por mi entendió? parte, todo claro. ¿Todo clarito? Chiquillos. Yo por parte de la materia todo claro, profesor, pero tengo una duda. Porque llegó un correo que la próxima semana hay una pausa activa desde el 5 al 9. Ya, hagamos algo. Dejen preguntar bien qué sucede con eso, ¿ya? Y cómo se llama, y les informo.